Querida familia en Cristo, un cordial saludo desde Creciendo en la Fe. Mis deseos y mi oración a Dios para que nos bendiga, para que nos ayude en este caminar terrenal, para que en nuestros corazones haya paz, reine el amor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo. Habíamos quedado con un video anterior en el que íbamos a detallar un poco el camino correcto para seguir a Cristo. El camino correcto para seguir a Cristo, pero entendiendo la razón por la que debemos seguir a Cristo. Porque no es de gratis seguir a Cristo. La razón de seguir a Cristo, recuérdense que es, primero, por creer que nos creó, por creer que nos puede ayudar según sus promesas, y la más importante de todas, creer para ganar la vida nueva prometida después de la muerte. Pero en el video anterior podíamos, y debemos escucharlo, comprender que nuestra vida aquí en la tierra es temporal y que no sabemos el último día cuándo será. Ahora, antes de decir o entender cuál es el camino correcto para seguir a Cristo, yo les pido que pongan atención a este ejemplo hipotético. Es una situación que les voy a colocar para que luego podamos entender qué significa el camino correcto de seguir a Cristo. ¿Ok? Fíjense en este ejemplo que les voy a colocar. Imagínense por un momento que un ser amado de ustedes o uno de nosotros, Dios nos cuide, tiene una enfermedad que no encuentran una cura, o que es una mala enfermedad, o a lo mejor es muy costosa tratársela en un hospital, o simplemente no hay un tratamiento, o son muy pocas las probabilidades de salir de esos momentos difíciles. Ahora el ejemplo es este. Vamos a suponer que ustedes pudieron escuchar el caso de un hombre por allá en una montaña, en un campo, donde ese señor descubrió una mezcla de hierbas que pudieron salvar a su mujer de esa enfermedad que le estaba acechando la vida. Y ese hombre, pues, por la gracia de Dios, tuvo la inspiración divina y consiguió una receta natural que se la dio a la mujer, y la mujer se levantó y se sanó. Esto es un ejemplo. Ahora imagínense que ustedes escucharon eso. ¿Qué les llega a la cabeza de inmediato? Ir a donde está ese hombre y pedir la receta para tratar de salvarnos o salvar a ese ser amado que está padeciendo esa gran y terrible enfermedad. Ahora, sigamos con el ejemplo. Ustedes no tienen la dirección exacta donde viven esta persona, pero ustedes van a hacer lo posible y lo imposible por encontrarlo. Y en esa búsqueda, buscando esa montaña donde vive, ustedes encuentran a una primera persona que les dice que no tampoco saben exactamente dónde está, pero que ellos le pueden dar una receta que a lo mejor funciona. Pero ustedes en el corazón van a dudar de esa receta porque no es exactamente la receta que sanó a aquella persona de aquella terrible enfermedad. Ustedes dirían, bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Pero, ¿para qué probar cosas que no han sido realmente buenas o no se tienen resultados si aún podemos conseguir la medicina que efectivamente fue la que sanó a aquella otra mujer? Ustedes van a seguir y van a seguir y van a seguir a tratar de dar con aquel que efectivamente de su mente y de sus manos conoce exactamente los ingredientes para preparar la bebida o esa medicina que curó a su mujer. Esto es un ejemplo.
Ustedes no se van a conformar con que 2 o 3 en el camino le hayan dado una posible receta que pudiera funcionar. Y a lo mejor le van a asegurar, pero no tienen la prueba de que haya sanado a alguien realmente. Así funciona lo que les voy a explicar. Fíjense, siempre y lean, escuchen los videos anteriores. Cuando nosotros decimos seguir a Cristo, y les acabo de decir, no es de gratis, es porque hay una promesa de vida nueva después de esta vida. Es decir, morir a esta y tener la posibilidad de otra. Ya no como carne, sino como ángeles, dice la Sagrada Escritura. Pero, si ustedes escuchan varios de nuestros videos, allí vamos a explicar cómo sería esa vida y qué hay que hacer para ganarla. Pero hoy el punto no solamente es qué hay que hacer, sino dónde hay que ir para encontrar esa receta divina que nos pueda llevar verdaderamente al cielo después de esta vida. Yo les pregunto, ¿quién prometió la vida nueva? Y comenten, escriban, démosle importancia a Cristo, a Dios. Les pregunto, ¿quién nos dio esa receta de una vida nueva? ¿Quién fue el que prometió esa vida nueva? Un hombre que vino de otro mundo, que se encarnó de la Virgen María, que hizo grandes maravillas que nadie ha hecho, que dijo, mi reino no es de este mundo. Yo he venido aquí porque mi Padre, el que les ha dado la vida, me envió para decir que nos perdonaba del pecado original y que nos prometía una vida nueva. Y fíjense que Jesucristo, el Hijo de Dios, el que se levantó de la muerte, hizo cosas que nadie ha hecho, resucitó después de 3 días de haberse sepultado. Ese hombre se levantó y aquel pueblo lo vio. Estuvo un tiempo allí y después se elevó al cielo. Pero aquel pueblo lo vio resucitar y esa es la mejor evidencia que tenemos nosotros. Es el único hombre que ha muerto y que por el poder de Dios él se levantó, porque Jesús resucitó a otros y volvieron a morir, pero Jesús se resucitó por poder divino y se elevó al cielo y se perdió entre las nubes, es decir, permanece vivo porque es eterno. Ahora, si Él fue el que nos prometió esa vida nueva, Jesús, entonces es como el ejemplo de la medicina. Ustedes van a creerle a Margarita, a Teresa, a Ramón o a Julia cómo es que se gana el cielo, o queremos llegar a la fuente a quien Jesús reveló exactamente cómo se gana la vida nueva. Yo me imagino que con un poquito de inteligencia mi mamá decía, con 2 dedos de frente, para decirnos lo que ustedes están pensando, con 2 dedos de frente podemos entender que quien reveló esa verdad al mundo fue Jesucristo. ¿Cómo sería esa posibilidad de llegar al cielo? ¿Y a quién se lo contó? Respondan. ¿A quién le contó Jesús la receta de cómo se llega al cielo? A los 12. ¿Quiénes eran los 12? Los apóstoles. ¿Y quién estaba con los apóstoles siempre y con Jesús? María la Virgen, ¿cierto? Hasta ahí estamos claros. Eso mientras Jesús estuvo vivo y caminaba antes de ser crucificado. Él les contó toda la verdad que el Padre mandaba a revelarle al mundo. Y esas promesas es para todos y para todas las generaciones hasta que regrese Jesús. Pues aquellos 12 y María, después que Jesús resucita y se eleva al cielo, el Señor le encomendó a Pedro y al resto de los discípulos junto a María, que nos la dejó como madre, que llevásemos esa verdad al mundo. Oye, conviértete, mi Padre te va a recibir en el cielo. Este es el camino, el que dejó Jesús indicado y que lo reveló a los 12 apóstoles y María, que escuchaba todo, porque siempre estuvo con ellos. Ahora, yo les pregunto, ¿qué dejó Jesús como una gran arma de salvación, además de la fe,
la Eucaristía, cuerpo y sangre del Señor, prometido a los 12 y a todas las generaciones en esa noche sagrada de la última cena, antes de ser apresado, antes de ser traicionado por Judas y antes de ser crucificado. Coman y beban todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. ¿Y qué hizo con la copa de vino? Después de bendecirla, dijo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre derramada por su vida, para que tengan vida después de la muerte. Y si ustedes miran en nuestro canal, yo les invito a que vean un video reciente que habla del pan y el vino, milagros eucarísticos y los grandes fenómenos que Dios ha permitido que ocurran para ayudar a los más incrédulos a creer. Incluso uno de esos o varios de esos milagros han sido investigados por ateos científicos que nunca creyeron en Dios y que ellos han sido convertidos en su fe por lo que han descubierto justamente de esos milagros eucarísticos. Hostias que se han convertido en carne que se ha demostrado ser tejido cardíaco. Sangre que se ha demostrado que es la misma sangre del manto de Turín, el mismo tipo de sangre. Yo les invito a que lo lean, porque lo escuchen, que está allí. Pan y vino, cuerpo y sangre del Señor. Está muy reciente, 2 o 3 días atrás. Ahora, yo les pregunto, si ustedes están buscando esa receta para poder vivir esta vida esperando otra, porque tenemos esta que no la pedimos y la perdimos por desobedientes. Escuchen el video anterior, que es la parte 1. Esta es la parte 2 de 2 videos que voy a grabar. Ahora que tenemos conciencia, tenemos conocimiento de que nos han prometido una segunda vida. Ya no en la carne, porque vamos a morir, la perdimos por el pecado. Escuchen la primera parte de estos 2 videos. Pero tenemos esa vida nueva en espíritu, y no aquí en la tierra, sino allá donde vive Dios, donde fuimos creados. Hay que creerlo. Ahora, si ustedes están buscando aquella medicina en aquel señor de la montaña, ahora estamos buscando la receta para llegar al cielo. ¿A quién ustedes le creerían? ¿A lo que los 12 escucharon y dejaron escrito? ¿O a lo que 1570 años, un hombre carnal que murió como tú y como yo moriremos, y pecador como tú y como yo, él decidió agarrar las escrituras, desfigurarlas, establecer su criterio de humano manchado por el pecado, y formó la primera iglesia, que no es iglesia, no son iglesias, son sectas protestantes? ¿Me están siguiendo? 1570 años después que aquellos 12 traían a la iglesia llamada Iglesia Católica, Apostólica y Romana, un hombre dentro de la Iglesia Católica se separa, cambia la ley, obviamente seducido por el diablo, porque fractura. ¿Y saben cuál es la gran fractura? Que esos nuevos hombres y mujeres llamados cristianos no creen en el alimento que dejó Jesús para la salvación del alma. No creen en la carne y la sangre verdaderamente de Jesús, el cuerpo y la sangre en la hostia, que es el pan y el vino, que luego se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor después de cada momento eucarístico, en ese momento sagrado de la consagración, donde ese pan y ese vino pasan a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Pues desde el 1570 en adelante, con Lutero hasta hoy, hay más de 6.000 divisiones que se llaman cristianos, pero que lo están siguiendo no con la receta de los 12, sino con la receta que inicialmente inventó Lutero. Y de ahí para acá han desfigurado la verdad que Jesucristo nos ha revelado para salvarnos, para vivir esta vida a la manera que debemos vivirla según la voluntad del Padre,
para que después de esta vida podamos ver el rostro de Jesús, pero más que eso, ser invitados a entrar a aquel reino. Y escuchen esto: